voz del pastor, un mensaje de nuestro obispo, Monseñor Óscar José Vélez Izaza. Ayer sábado 23 de enero comenzamos un nuevo proyecto diocesano, el proyecto de diaconado permanente. El diaconado permanente fue reinstituido en el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II quiso restablecer algo que existía en la Iglesia primitiva, es decir, la realidad de diáconos permanentes. Como dice la misma palabra, no son simplemente diáconos que reciben el ministerio en orden a ser ordenados luego presbíteros. No, los diáconos permanentes están destinados a ser diáconos permanentes para toda la vida. Por eso, el concilio dio la facultad a cada diócesis de hacer esa instauración en la medida en que lo vieran conveniente. Pues bien, en nuestra diócesis de Valledupar no se había restaurado el diaconado permanente por muy diferentes factores. Yo, desde que llegué como obispo de Valledupar, ya tuve la idea, el sueño, el deseo de tener en la diócesis diáconos permanentes. Pero no vi prudente hacerlo de inmediato, sino vivir una preparación, fortaleciendo el trabajo de formación de los laicos, para que llegado un momento pudiéramos también ofrecer este nuevo orden ministerial. Por eso tuvimos reuniones de formación con el clero, comprendiendo todo lo que la Iglesia quiere de este orden sagrado. Tuvimos también en la Asamblea Diocesana la presentación del tema y definitivamente el Plan Global Diocesano 2015-2019 lo incluyó ya dentro de las perspectivas: restaurar el diaconado permanente en la diócesis. Podríamos preguntarnos, ¿cuál es el sentido de este ministerio? En primer lugar, hay que decir que el diaconado permanente está abierto a personas casadas. Más aún, la casi totalidad de las personas que acceden al diaconado permanente son personas casadas, ya con una relación estable matrimonial, la mayor parte con sus hijos, también con su profesión, con su trabajo del cual ellos viven. Pero reciben el sacramento del diaconado en orden a prestar un servicio más cualificado en la Iglesia, un servicio que va a consistir en 3 órdenes. Se habla de la diaconía de la palabra, de la diaconía del culto divino y de la diaconía de la caridad. La palabra diaconía quiere decir servicio, es decir, el servicio de la palabra, el servicio del culto divino y el servicio de la caridad. Son 3 ámbitos en los cuales se desempeñan todos los diáconos. Hablar de la diaconía de la palabra es de ser servidores de la palabra. Por eso podrán predicar en las Eucaristías, en cualquier momento. Ellos pueden hacer una predicación ya en nombre de la Iglesia y en cualquier espacio, no solamente litúrgico, sino predicar la palabra. El segundo campo es la diaconía del culto divino o de la liturgia. Por eso ellos tienen unos servicios muy especiales dentro de la liturgia. Por ejemplo, diaconar en las Eucaristías, por ejemplo, celebrar exequias, por ejemplo, también poder presenciar los matrimonios, es decir, tienen un servicio en el campo sacramental y litúrgico. Y, en tercer lugar, tienen una diaconía de la caridad, es decir, están llamados a prestar un servicio de la caridad, un servicio social, en la medida en que se les encargue. De hecho, los primeros diáconos que hubo en la Iglesia, de los cuales nos habla el libro de los Hechos de los Apóstoles, fueron personas que los apóstoles escogieron para que sirvieran a las mesas de los pobres, de las viudas, de los huérfanos, para que atendieran el alimento de estas personas más necesitadas. También en las diócesis se les puede encargar un servicio muy especial en el campo de la caridad y en el campo social. Como les decía en el día de ayer, los diáconos que han sido escogidos para prepararse
por sus respectivos párrocos, que en concreto son 31 en la diócesis que inician este proceso, ayer iniciaron su proceso de formación. Es un proceso de formación que dura entre 4 y 5 años más o menos. De manera que confiamos, con la ayuda de Dios, que para el año 2019, año en el que celebramos el jubileo diocesano, podamos contar con la ordenación de los primeros diáconos. Después, otra realidad más que surge en la diócesis es un espacio formativo muy interesante, porque estos diáconos, estos candidatos a ese ministerio, han sido seleccionados por los respectivos párrocos de entre personas que están formando parte de las distintas comunidades o realidades y que ya están comprometidos en el servicio pastoral de la Iglesia. No son pues personas que aparezcan de la noche a la mañana, sino personas que ya vienen de toda una trayectoria apostólica seria e igualmente también que tienen una organización ya laboral estable y también una organización familiar. Solo uno de los candidatos al diácono es célibe y se tiene que comprometer a permanecer célibe durante toda la vida. Oremos pues por esta nueva realidad que surge en nuestra diócesis, para que este periodo formativo que hemos iniciado, repito, en el día de ayer, llegue a tener muchos frutos en orden a la evangelización de nuestra iglesia particular. Que Dios los bendiga a todos.